Tuyo. Un saludo muy cordial a todos ustedes. Gracias a Horacio por invitarme a esta charla y también a Julieta por compartir conmigo esta presentación en el día de hoy. Por favor, cualquier momento que ustedes quieran interrumpir para hacer alguna pregunta. Me ha dicho Julieta que la pueden hacer a través del chat y que ella hará las preguntas del momento. No sé si es así, Julieta, o he dicho algo que no esté Está ajustado a la casi verdad. perfecto. Es el Q&A para las preguntas y el chat para comentarios. Casi, casi. Bueno, casi seguro. Bueno, entonces tengo que decirles que El Tiempo pues es un periódico que vive en constante innovación, en constante cambio. Casi que todos los martes en la reunión de editores les decimos a nuestros editores que las reglas o las tácticas que estamos desarrollando pueden durar 3 meses porque todo cambia según lo que el mercado demanda, los lectores demandan, lo que Facebook demanda, lo que Google demanda y las tendencias también. Entonces, nosotros tenemos un laboratorio de innovación, donde siempre hay un productor y un analista de datos y un equipo de editores y redactores muy flexible que se ha preocupado mucho por crear nuevas narrativas. Y todo se basa en la data. Nosotros hace un par de años creamos un proyecto que se llama Panas en Colombia. El origen fue que descubrimos a través del análisis de los datos que en la sección internacional había un interés particular por el tema de la migración, del flujo migratorio de los hermanos venezolanos, y fue así como decidimos construir un sitio especial para los migrantes, un sitio donde ellos podían consultar cómo regularizar la situación en Colombia, qué documentos tenían que obtener. Y este proyecto lo apoyó el gobierno de los Estados Unidos a través de su agencia de cooperación y también la ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y ese es solamente un ejemplo, hay muchos más que ustedes van a ver durante la presentación. Pero yo quisiera, Julieta y compañeros, colegas de México, empezar con un poco de contexto y me voy a basar en la presentación en el último reporte del Reuters Institute, que fue publicado exactamente hace 8 días y que incluyó por primera vez a Colombia. Nosotros nos estábamos guiando mucho por los 4 grandes países de América Latina que se habían incluido en los 9 reportes que se habían publicado en el pasado. Estoy hablando de México, Argentina, Brasil y Chile. Esta vez incluyeron a Colombia y Perú, después de una gestión muy fuerte que hicimos para que fuera así. Y el reporte trae datos muy interesantes que nos van a dar una perspectiva de esas nuevas narrativas que queremos construir los medios que estamos en transición digital, que como les digo es constante. Entonces, ya voy a empezar y quisiera arrancar, voy a mover esto en mi pantalla para acá, con un tema que a mí me preocupa siempre y que el Reuters trae, y es cómo están llegando, cuáles son esas puertas laterales que utilizan los lectores para consumir información. Y en esas puertas laterales, pues vemos que un 73% de las personas de todas las edades y todos los mercados que fueron consultados, la encuesta se aplicó a 92.000 personas en cerca de 45 países, llegan por puertas distintas a el tráfico directo, que es este 25% que aparece aquí en azul. Perdónenme, yo me devuelvo un poco y subo aquí este recuadro de presentación para utilizar un poco esta herramienta en la pluma. Entonces aquí tenemos el tráfico directo, que es el que llega a nuestro sitio sin ningún tipo de intermediario. Cada vez cae más y cada vez aumentan estas puertas laterales que son las redes sociales, los motores de búsqueda, las alertas de móvil, los agregadores de contenido y por supuesto los mensajes o los correos electrónicos o emails o newsletters que algunas organizaciones han adoptado. Entonces, la lucha por la atención cada vez se hace más difícil. Ustedes lo habrán vivido también en sus organizaciones y ven que lo que en algún momento Simon llamó la economía de la atención y después Goldhaber también lo trabajó, pues es cada vez más complejo para nosotros. De hecho, si revisamos el mismo cuadro del Reuters Institute para personas que están por debajo de los 35 años, fíjense que el número aumenta, es el 81% el que está llegando por puertas laterales.
en social media, en search, en mobile alerts, en agregadores de contenidos y en email. Y esto pues nos hace perder un poco más en temas de fidelización o de conocimiento de la audiencia. Hoy por lo menos hay un reporte de Chartbit, que es uno de las principales herramientas que están usando los mercados de América Latina, donde dice que el tráfico desde Facebook está cayendo dramáticamente en lo que va de mayo, en lo que fue de mayo y lo que va de junio. Cayeron de 56 millones de páginas vistas a 45 millones de páginas vistas diarias en Estados Unidos, donde se presenta la principal caída. Y en América Latina se ha visto una caída del tráfico consistente. Esto lo digo porque si hay aquí algún cambio en los algoritmos de Facebook o de Google, acá, en este 26%, claro, nuestro negocio, nuestro modelo de negocio se ve afectado. Entran menos lectores, entran menos posibles personas que vean a nuestros anunciantes y se va a resentir un poco el modelo de negocio que hemos estructurado en los últimos 20 años. Así que son dos formas de preocuparse: cómo cae nuestro tráfico directo y cómo aumenta en las personas menores de 35 años el consumo por puertas laterales, donde en nuestro control es muy poco. Ahora, echémosle un vistazo a todas las redes sociales, a cómo ha sido el comportamiento en esas puertas laterales que tenemos, donde queremos construir narrativas, donde queremos llegar a audiencias jóvenes. Aquí estamos viendo por cualquier clase de propósito, es decir, personas que utilizan redes sociales o plataformas sociales mejor, por cualquier tipo de propósito, y vemos que Facebook sigue siendo como la red dominante, pero entre el 2014 y el 2021 pues se presentan unas variaciones mínimas, pues se pasa del 60 al 61%. Vemos un crecimiento importante de YouTube, que pasa del 53 al 62%, casi que rebasando a Facebook como plataforma, y crecimientos importantísimos en WhatsApp, donde pues el Reuters Institute dice, aquí la información es muy difícil de controlar, es muy difícil de verificar, es muy difícil porque está encriptada y los medios pues van a tener una tarea gigante en este 52% de crecimiento. Y hay otras expresiones u otras plataformas importantísimas como Instagram, que aparece con un 39%, y también fíjense que aparece aquí este icono negro de TikTok, que aparece con un crecimiento del 12%. Entonces es la primera vez en el reporte del Reuters que aparece TikTok, que es la plataforma donde muy seguramente nuestros hijos y sobrinos están invirtiendo la mayoría del tiempo. Y están pues abandonando o nunca han llegado a esta plataforma de Facebook por cuestiones de edad. Estos generación Z o Centennials difícilmente se están quedando en Facebook y están entrando por esta zona de TikTok, donde gastan horas y horas en el consumo de videos cortos. Si lo vemos desde el punto de vista de noticias, cuando alguien entra a consumir noticias, entonces la variación es significativa, ya es menor el porcentaje de personas que buscan información en todas las plataformas, pero se ven crecimientos importantes en TikTok y también en Instagram, como estas plataformas cada vez cobran más importancia. De hecho, en las recientes protestas de Chile y Perú, el hashtag que se movió sobre todo en Perú fue dinamizado o promovido por TikTok y se metieron con la generación equivocada. Y posiblemente los gabinetes de prensa de las instituciones gubernamentales estaban muy pendientes de la información que corría por Facebook o que corría por WhatsApp o que corría a través de Twitter, que es la plataforma predilecta de los políticos, pero posiblemente descuidaron TikTok y no se dieron cuenta de todo ese volumen o esa nueva narrativa ciudadana que se estaba construyendo de indignación y protesta alrededor de ciertas políticas un poco populares en América Latina. Lo mismo pasó en Colombia hace 3 años, cuando el gobierno descuidó WhatsApp y perdió el referendo de la paz. Se perdió porque hubo una cadena de desinformación muy fuerte, de una narrativa que fue construida por la oposición en WhatsApp, que se dedicó a asustar a las personas sobre el alcance del acuerdo de paz
y el no en el referendo ganó por un estrecho margen frente a la opción del sí. Estas son narrativas de la oposición y de la ciudadanía que se van construyendo y que a veces no tenemos en el radar y perdemos de vista. Y hablando de perder de vista, pues aquí tenemos también que el Reuters nos advierte la atención que tienen los usuarios cuando van a las redes sociales y quién es como el jugador dominante en cada una de estas plataformas. Entonces, observamos que Twitter, nosotros tuvimos pues un arribo o una aproximación a Twitter muy temprano, lo convertimos en un medio de distribución, hablando en general de los medios de comunicación, y nos apropiamos básicamente de este canal. Aquí lo dice muy bien el Reuters Institute, que la preferencia son los jugadores de noticias, proporcionalmente tienen la mayoría. En Facebook, pues es una combinación de los medios de comunicación y la gente del común, pero fíjense que ya en YouTube empiezan a surgir los influencers o las personalidades que empiezan a dominar ese mercado y ya los medios de comunicación pierden un poco de participación. Y en esa construcción de narrativas vemos entonces que somos dominantes o nos hemos apropiado de estas plataformas como Twitter y Facebook, pero ya empezamos a perder un poco de participación en YouTube, que nació casi que de manera paralela con Facebook, e Instagram ya el dominio es de las personalidades, de los influencers, y ahí los medios de comunicación hemos hecho un gran esfuerzo, pero los protagonistas reales o quienes están construyendo la narrativa son otros. Y lo mismo pasa si hacemos el foco un poco más a las más recientes plataformas como Instagram, Snapchat, que en algunos mercados funciona, en otros no, particularmente en Colombia no es que sea de la preferencia de los jóvenes, pero ya en TikTok, fíjense ustedes, tenemos pues una mayoría proporcional de las personalidades. Aquí hay una gran pregunta y es, bueno, ¿qué tipo de narrativa vamos a construir como marca? Si lo vamos a hacer desde la marca corporativa, desde nuestra marca como periódico o como site que tenemos, o si vamos a desarrollar las llamadas celebrities o personalidades que puedan hablar por nuestra marca. Esa es una de las primeras preguntas que puede dejar esta conversación con ustedes y es, bueno, ¿cómo vamos a construir narrativa y quién va a ser el speaker, quién va a ser el vocero en esta construcción de la narrativa? O la narrativa va a estar, como lo ha dicho el académico Cord, va a estar dominada por lo que llaman el commenting person, la persona que comenta, que se aleja completamente del discurso de los políticos, se aleja completamente del discurso de los medios y crea una narrativa totalmente distinta, que es el dolor de cabeza que tienen varios presidentes en América Latina, particularmente en Colombia el presidente Duque, tiene su narrativa secuestrada por unas plataformas sociales que son rebeldes y que están dominadas por estas personalidades que en cuestión de segundos cambian completamente la intención del mensaje que él quiere dar a sus audiencias. En términos de los podcasts, que es uno de los temas que nos convoca en la sesión de hoy, aquí hay un gran reto para la radio. Fíjense ustedes que el Reuters también nos está comparando aquí cómo los escuchas o los oyentes de la radio por grupos etarios, por grupos de edad, pues preferencialmente las personas mayores se están quedando con el radio, ¿cierto? Están escuchando sus noticias o sus programas de variedades cuando conducen, camino a la oficina o en algunos momentos en su casa, pero ya los grupos jóvenes, la generación Z o los centennials, se están yendo a un nuevo formato, al formato podcast, que todavía los medios de comunicación no han logrado dominar en su totalidad. El Reuters nos habla de que, bueno, hay algunos países escandinavos y algunos países como los Estados Unidos donde es muy popular el formato del podcast, pero existe alguna confusión también en el término y en el reconocimiento del formato. No todos reconocen que es un podcast y algunos lo confunden con las aplicaciones que han creado algunas estaciones de radio para reproducir sus programas. Algunos asumen que este es el podcast, sino que no es una aplicación que les permite escuchar por demanda los formatos radiales
o los espacios radiales que se han creado. Hay toda una tarea por hacer en términos de podcast o de podcasting. Hay personas que, según la encuesta, dicen que no tienen suficiente tiempo, esto solamente en Europa y Estados Unidos. Hay otro sector que dice que realmente no sabe qué es un podcast. La mayoría, en el texto, si ustedes lo leen, creo que mañana Carla les va a enviar un correo y también Julieta con algunas lecturas recomendadas para complementar esta charla. Ustedes van a encontrar en el texto que la mayoría de las personas que llegan a un podcast lo hace porque se lo recomendó un amigo, porque un familiar o un amigo le dijo, escucha este formato. Hay 2 millones de podcasts enlistados en los teléfonos de Apple, en el iPhone, pero el desconocimiento en la mayoría de los mercados es muy fuerte. Y ahí tenemos, digamos, toda una tarea por hacer si queremos nosotros ensayar o desarrollar narrativas que estén encapsuladas en este formato que se llama podcast. Hablando un poco de lo que nosotros hemos hecho en el tiempo en cuanto a las narrativas en audio, porque pues, lo que vemos desde el laboratorio de innovación es que hay una suerte como de volverse más prácticos, hacer menos tareas, que el usuario tenga menos tareas a la hora de interactuar con una interfaz o con un dispositivo. Entonces ya incluso ustedes van a notar en sus interacciones en WhatsApp que ya la mayoría de las personas prefiere enviar un mensaje de voz que utilizar 2 de sus 10 dedos para enviar mensajes de texto, pues de mensajería instantánea. Entonces, por eso nosotros hemos decidido incursionar mucho en el tema de podcast y también en los llamados Smart Speakers para acoplarnos a esa tendencia de que el audio parecería cobrar más importancia en los próximos años entre usuarios que no quieren ejecutar tareas, no quieren estar frente a un laptop, no quieren estar frente a un móvil haciendo un poco de funciones, sino que el voice computing les ayude a realizar la mayoría de las tareas. Entonces, estos son algunos de los formatos y de las nuevas narrativas que nosotros hemos desarrollado en el tiempo. El primero tiene que ver con temas de género, porque sí hay una suerte de falta de representación en nuestra redacción y también en la composición de nuestros lectores, de que el tiempo es escrito mayoritariamente por hombres y llega mayoritariamente a hombres. Y buena parte de las decisiones de mercado, los núcleos familiares, en las oficinas, las decisiones son adoptadas por mujeres. Entonces, esa suerte de espejo de la sociedad tiene que ser supremamente determinante o clave en una organización periodística. Si nosotros queremos sobrevivir como competidores y como realmente guías de la sociedad, de la democracia, tenemos que reflejar una mejor composición, no solamente en los cargos, en el staff que estamos creando en nuestra organización, sino también en los contenidos. De hecho, el Reuters tiene un capítulo en el que dice que hay un reclamo de las minorías y de los grupos de género que dicen que no se sienten bien representados por los medios de comunicación. Así como un grupo de reporteras y editoras decidió crear Degeneradas y el título lo dice todo, por fin hablamos nosotras. Es un podcast que está producido por periodistas mujeres, en el que las invitadas son mujeres y en el que el target son mujeres. Y le ha ido muy bien en términos de resultados, tanto en Spreaker como en las evaluaciones que nosotros hacemos de las mediciones. Reporta buenos niveles de escucha, buenos niveles de bajar el podcast y escucharlo. Aún algunas de las editoras y reporteras que ya no están con el periódico porque han decidido aceptar otras ofertas laborales, siguen participando en el programa porque consideran que es un espacio vital de participación, de desarrollo y de impulsar iniciativas como 50-50, que ha sido acogida por la BBC de Londres, y otro tipo como Voice Equality, que ha sido desarrollada también por varios medios que propugnan por una igualdad de género en los medios de comunicación. Esta es una nueva narrativa que quiero resaltar muchísimo. Y por supuesto,
Sí. Te interrumpo un momento. Primero, hay una pregunta de Alex que la vamos a dejar para el final porque no está ligada con lo que estás hablando ahora, pero lo que yo te quería preguntar, y creo que muchos se están preguntando, es ¿cómo hicieron espacio para poder empezar a hacer podcast? ¿Tuvieron que contratar gente? ¿Usaron a la gente que tenían en la redacción? ¿Tuvieron que comprar equipo? Digo, ¿cómo fue que tuvieron que armarse o rearmarse o pensarse para poder hacerle lugar a este tipo de iniciativas? Pues al principio quisimos hacerlo de una manera muy sofisticada, pero el presupuesto nos asustó un poquito porque teníamos que comprar equipos que no estaban en la organización, buenos micrófonos, buenos mezcladores de voces, y no teníamos el dinero suficiente ni teníamos un estudio. Entonces lo primero que hicimos fue adquirir unos equipos modestos, buenos pero modestos, y como no teníamos cabina de grabación o un estudio de grabación, pusimos una mesa en la mitad de la redacción para que la redacción se diera cuenta que esto iba en serio. Y la segunda decisión que se adoptó fue que el subdirector del periódico, que ahora es el vicepresidente de la CIP y también es el director del diario, hizo un formato. Él mismo se sentaba todos los días a las 5 de la tarde a hacer un podcast de resumen noticioso, como para que la redacción viera y perdiera la pena de querer participar en el formato. Entonces fue como las tácticas pioneras que tuvimos, ser un poco modestos, pero insistentes, tener disciplina y contratar solo un técnico experto en grabación. Hicimos como un cambio, sacamos a un productor y decidimos contratar a un técnico experto en temas de grabación, en temas de audio. Y así fuimos como evangelizando la redacción, diciendo, bueno, si el subdirector tiene un programa, un podcast y va poco a poco, yo también lo puedo hacer. Y en el laboratorio de innovación, cuando nos dimos cuenta que nuestros demográficos o nuestras cifras demográficas daban que las mujeres estaban llegando menos a nuestro sitio, decidimos hacer como una especie de discriminación positiva, se llama, empezar a crear programas o formatos que estuvieran dirigidos a las mujeres. Algunos funcionaron, otros no, pero en este caso, Degeneradas funcionó muy bien. Y esa es más o menos la respuesta, Julieta. No sé si Sí, quedó claro. se asuma Beatriz preguntando sobre lo que yo pregunté, es cómo esto se acopló a los procesos ya existentes, o sea, cómo pudieron desde elegir los temas, escribir los guiones, el tiempo de los periodistas, cómo pudieron este workflow sumarlo al ya existente. Bueno, siempre los periodistas y nuestros editores en el pasado tenían como una suerte de resistencia de decir, me vas a poner más trabajo, me vas a pagar más por esto. Entonces creamos una metáfora que fue como la academia, y es el tiempo te está ofreciendo la oportunidad de aprender otras narrativas, otras técnicas, y te está pagando por eso. Es decir, no lo tomes como que es un trabajo extra, sino que tómalo como que es una oportunidad. Yo por lo menos en alguna época, hace más o menos 12 o 10 años, decidí ir a la televisión y convertirme en presentador de televisión, aún con alopecia y todo, ustedes ven mi calvicie, como para decirle a los equipos de redacción, todos podemos hacer televisión. No es cierto que las personas que no cumplen con ciertos parámetros o estándar de belleza no pueden hacer televisión. Tú también lo puedes hacer. Yo estuve presentando más o menos como un año noticias y haciendo el trabajo. Entonces, les enviamos el mensaje de que es una oportunidad de aprender, de diversificar y de sobrevivir en el mercado, porque no solamente escribiendo textos vas a sobrevivir, no, aquí en el tiempo tienes la oportunidad de aprender, tienes la oportunidad de ensayar y tienes la oportunidad de evolucionar. Entonces, eso lo hicimos. Después, hicimos un ejercicio de priorización. Entonces empezamos con data a decirles a los editores qué se debe hacer y qué no se debe hacer. O sea, qué debes hacer más y qué debes hacer menos. En ocasiones los editores gastaban mucho tiempo en programas o formatos en redes sociales que no tenían sentido, que no funcionaban, que solamente los hacían porque les gustaba. Y en otras ocasiones los equipos estaban desbalanceados. Entonces tenemos el caso de una sección donde el editor lo quiere hacer todo y lo hace todo, y sus coequiperos no hacen mucho. Entonces a ese editor se le dice, tienes que balancear un poco el flujo de trabajo, el workflow, y tienes que decirles a ellos que asuman más responsabilidades o asuman más formatos. Así que ha sido esa combinación de academia, de oportunidad y de data,
lo que nos ha permitido un poco el variar las dinámicas y el flujo de trabajo en la organización, Julieta. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, les muestro otros formatos y feliz de que me hagan preguntas y que en cualquier momento interrumpan. Aquí tenemos este tema que no fue fácil porque el tema del sexo era un poco tabú en el tiempo. Un periódico que, digamos, si ustedes lo asumen como una figura, es como un tío, el tío mayor que te habla, es un periódico tradicional, muy institucional en Colombia, casi que uno de los decanos de la prensa en Colombia. Entonces, hablar de sexo podría espantar un poco a ciertos lectores que no les gusta ese tipo de temáticas. Se empezó hace muchos años con una columna que se llama Sexo con Esther, que se publica los domingos y tuvo muy buen resultado, pero ya ir a un formato de podcast, a un formato hablado, donde no tienes el control 100% de la edición, alguien puede salir con una palabra o un término que incomode, pero se hizo acudiendo a la ayuda de un sexólogo, Ezequiel, un argentino experto en el tema, que sabe manejar muy bien las temáticas, la terminología y que le pone el picante necesario, o sea, ni mucha más pimienta ni nada de pimienta, sino que él asume muy bien la conducción del podcast y esto permitió llegar a otros sectores de los lectores o de los oyentes que de pronto estaban buscando ese tipo de contenidos bajo la marca del tiempo, bajo la seriedad y la calidad del tiempo, pero con algo de picante que nos ha reportado muy buenos resultados. Este ha sido uno de los podcasts más exitosos que hemos tenido. Por supuesto, le quiero contar que el Grupo de Diarios de América, el GDA, tiene su concurso de premio de periodismo. A mí me ha correspondido ser jurado de los premios este año y la mayoría de las temáticas están relacionadas con el COVID-19 y con el tema de los confinamientos, que ha sido pues la situación que nos ha impactado tanto en el 2020 como en este 2021. Y atendiendo como a esa necesidad de los lectores, porque ese es un punto que hay que remarcar, no solamente el obtener la data, el identificar a dónde no estamos llegando, sino también identificar a través de encuestas, a través de estudios, a través de charlas, de focus group, cuáles son las necesidades de los lectores. Y una de nuestras reporteras, Carol Malaver de Bogotá, empezó a identificar como ese estrés que produjo el confinamiento, los problemas de salud mental que tiene Colombia, históricamente por los temas de conflicto y ahora acentuados por el COVID-19, y fue esa pues un punto de partida para decir, bueno, estos artículos se están leyendo mucho, temas de ansiedad, temas de trastorno de sueño, temas de trastornos alimenticios, en fin, divorcios, separaciones. Eso nos sirvió para construir la propuesta del podcast llamados Trastornos de Ciudad, para poner sobre la mesa estos temas de cómo está sufriendo o cómo están sufriendo nuestros lectores, nuestros suscriptores y también nuestros reporteros y editores el estar confinados, el estar encerrados, el estar sin la normalidad que teníamos antes de marzo del 2020 y los resultados también han sido maravillosos. Aquí la narrativa se construye simplemente porque identificamos una necesidad y porque nos conectamos con el entorno. Temas que no pueden faltar dentro de la narrativa, esto sí es común en casi todos los países y en todos los medios de comunicación, y son los temas de debate político. Entonces, la sección política decidió llevar un poco la polarización o la discusión que hay alrededor de ciertos temas de política y que a veces escapan de los textos, que no pueden encajar dentro de la formalidad de los textos, decidió llevarlo al formato de podcast y creó Sin Pelos en la Lengua, que es la política a calzón quitado, que es una expresión muy colombiana de hablar sin tapujos, hablar sin rodeos, sin ambajes, e invitar a políticos a hacerles preguntas incómodas, preguntas que los sacan de casillas, y los resultados también en términos de escuchas ha sido muy bueno. Y basados en un reporte del INMA, que es el International News Media Association, que habla de el impulsar contenidos que ayuden a la suscripción digital, basados en la
exclusividad, nosotros dedicamos 3 podcasts a los suscriptores digitales. Son podcasts que solamente los pueden escuchar ellos. Y el que más ha tenido éxito es este que se llama Informe Reservado, que es presentado por Marta Soto. Ella es la directora de la unidad investigativa del Tiempo, y en ese podcast ella cuenta detalles de las investigaciones, cuenta detalles de informes especiales, y el resultado también pues es de destacar. Entonces ahí fíjense ustedes que hay varias pistas: el carácter reservado, el identificar las necesidades de los lectores, el determinar por ley de Pareto cuáles son esos segmentos de la población que nosotros no estamos alcanzando. Todo esto para alcanzar o desarrollar nuevas narrativas. Y por supuesto, pues, el infaltable podcast de fútbol. Colombia es un país muy futbolero, como lo es México. No sé pues, si entre los asistentes hay hinchas de los Pumas o de las Chivas Rayadas de Guadalajara, no sé, o si están Cruz Azul. En fin, Colombia es súper, súper futbolero, súper futbolístico, y con el equipo de Fútbol Red, que es nuestra vertical de fútbol, dirigido por Jenny Gámez, una de nuestras editoras con mayor criterio futbolístico, se decidió crear este podcast de temas deportivos, particularmente del fútbol. Ahora en video, que es otra de las narrativas, tengo que dejar tiempo para las preguntas, para el Q&A del final. Tengo que decir que, bueno, el streaming nos dominó muchísimo durante la primera parte de la pandemia. Nosotros descubrimos que este personaje que aparece aquí, el doctor Carlos Fernández, él es el editor de la sección salud, es un médico que se convirtió en periodista. Él asistió a la Escuela de Periodismo de El Tiempo hace muchos años. Es una celebridad hoy en día en nuestro país. Él estudió medicina, y creo que fue en México donde él hizo un descubrimiento con un parche que se llama el parche León. Es un parche que utiliza, creo que ají y algunos elementos picantes que alivia un poquito el dolor. Él hizo el curso como periodista durante 6 meses, hace mucho tiempo, y se fue integrando a los equipos, a las redacciones relacionadas con salud, hasta llegar al máximo cargo, que es editor de salud. Él todos los días a las 5 de la tarde se conecta vía streaming y atiende preguntas de la pandemia. No faltan preguntas todos los días. Ahora el tema predominante es la vacunación, como ustedes sabrán, y los efectos posteriores a la vacunación, y ha sido todo un éxito. Este tema del streaming lo voy a conectar al final con algunas recomendaciones que surgieron esta semana y que están en las lecturas que Carla les va a enviar mañana a través del correo. Por supuesto, Colombia pues vive una época de mucho conflicto, de mucha protesta social, como también lo vivió Perú, Chile, Argentina y otros países latinoamericanos. Entonces, utilizamos el streaming también para crear un formato que se llama Redacción en Línea, que es un formato de análisis dirigido por uno de los editores de Mesa Central, que está aquí, se llama Otto. Él se conecta semanalmente e invita a otros periodistas o a expertos a debatir y analizar temas que están en la agenda pública, en la agenda periodística. Pero vuelvo y les digo, el streaming pues ha sido como el principal generador de tráfico, de suscripciones en nuestro canal de YouTube, y también en el tema de conversión, de monetización. Hemos tenido cifras récord este año de monetización en nuestro canal de YouTube. También hemos hecho o construido narrativas en formatos verticales para redes sociales, en cultura y entretenimiento, perdón. Tenemos todo un espacio de recomendados, sobre todo porque el fin de semana sentimos que las personas necesitan otro tipo de contenidos, otro tipo de formatos. Entonces Mariana Gómez se encarga de hacer recomendaciones todos los viernes a través de redes sociales, básicamente a través de Instagram, a través de Facebook también, de bueno, cuáles son esos planes que pueden hacer los lectores que deben quedarse en sus casas. El Tiempo tiene como una especie de OTT o de sitio donde tú puedes ver películas, ver documentales,
Entonces, no solamente recomendamos lo que tiene Netflix y Amazon y las obras de teatro que están online, sino que también recomendamos información que El Tiempo tiene en su plataforma, películas que El Tiempo tiene en su plataforma de videos o en su plataforma OTT. Y explicativos, por supuesto, tenemos en Tres Datos, es un formato, una nueva narrativa, los llamados explainers que tanto nos han exigido o demandado organizaciones a nivel mundial, explicar muy bien qué es lo que está pasando. Entonces, este es un nuevo formato que se creó Julián Espinosa, uno de nuestros subeditores de video, para explicar en forma muy breve, 2 minutos, un hecho noticioso de la semana. Y ha tenido también buenos resultados. Esto se ha hecho, les quiero decir, de manera muy básica, porque Julián lo que hizo fue comprarse un par de camisas blancas, instalar un par de luces un poco rudimentarias en su apartamento. Todo esto se hizo en el confinamiento. Y manejar un poco de las técnicas de edición que él maneja, que él sabe, para presentar el formato. No es un formato que se haga en estudio, que se haga en El Tiempo. De hecho, nosotros seguimos sin ir al diario El Tiempo, a las instalaciones. Todos estamos en casa, como habrán notado en el backend, en el backend, perdón. Entonces, él lo hace desde la sala de su casa con una iluminación un poco hechiza o artificial, no sé cómo llamarlo, improvisada es el término, pero el resultado es positivo. El Cine y Yo, que es un formato que también construimos para buscar, digamos, la atención de los lectores. Y aquí lo que hacemos es invitar a actores colombianos reconocidos a que nos hablen cuáles son sus películas favoritas y por qué lo son. Y al mismo tiempo pues, recomendamos algunas de esas películas para los lectores y los suscriptores de El Tiempo. Pero esta es la que más me gusta a mí, es ese Un Café en El Tiempo. Y lo que decidimos fue invitar a los suscriptores del Tiempo, a nuestros clientes premium, que son los principales, los que realmente pagan por el producto, los que eh, decidieron acogerse a una suscripción digital o comprar una suscripción digital. Nosotros el último jueves de cada mes los invitamos a una charla con un editor. Les decimos, ustedes pueden venir y preguntar o interactuar con el editor sobre temas que son muy sensibles. El último que tuvimos fue este con Marta Soto, que ustedes la vieron en el podcast de Informe Confidencial. Los invitamos a hablar de todo lo que nos ha contado de la corrupción, las mafias y otros escándalos en Colombia. Y son grupos muy selectos. La inscripción fueron apenas unas 110 personas y a la charla asistieron 40 personas el último jueves, pero son 40 personas que tú sabes que son lectores fieles al diario, que pagaron por la información, que quedan muy agradecidos de que los hayan tenido en cuenta, que tuvieron la oportunidad de preguntar miles de cosas a Marta Soto, de sugerirle temas, de decirle por qué usted no investiga esto, qué pasa con esta denuncia, y ahí se crea un tema de fidelización, mucho más fuerte que el que podemos observar nosotros en términos de alcance, en términos de lo que hacemos en YouTube o lo que hacemos en redes sociales, no. Aquí estamos hablando con los clientes más cercanos a la organización, los que tenemos que consentir el doble o el triple y los que pues van a permitirnos tener, poder sobrevivir en el mercado en los próximos años. Las narrativas que quedan y que vienen, pues hay un informe, vamos a saltar que se los envié, en el que vuelvo y les digo que varias organizaciones en Estados Unidos dicen que se van a mantener experimentando con eventos virtuales, porque nos ha ido muy bien, a la mayoría de las casas periodísticas nos ha ido muy bien con los eventos virtuales, con el streaming, pero no hay que perder de vista esto que está pasando y es TikTok y Quai. Entonces, este es unos formatos que están consumiendo sus hijos, sus sobrinos, y que los mantienen horas y horas y horas consumiendo el video corto que es, no dura más de 30 segundos, no dura más de 40 segundos, pero un adolescente puede estar ahí por horas y por horas
sin saber que anochece o amanece. Y mientras nosotros podemos estar aquí creando narrativas en el streaming y llegando a públicos que están sobre los 30 años, 45 años, 50 años, nuestra próxima generación de lectores ya está acá. Y la economía de la atención, lo que vimos al principio en esa tabla del 81% por puertas laterales, se podría incrementar mucho más. O sea, la atención que requerimos de los lectores va a ser muy difícil en los próximos años si no le prestamos atención a este fenómeno que se está viviendo. De hecho, estas dos marcas que aparecen en pantalla, TikTok y Quai, tienen una estrategia muy interesante y es que ya les están pagando a sus usuarios por ver videos. No es que, no es la lógica que tenemos nosotros ahora de que a nosotros nos pagan por consumir nuestra información, sino que TikTok y Quai, las dos son chinas, creadas por chinos, y tienen una fuerte presencia en América Latina, les están diciendo a sus usuarios, entre más videos tengas, yo te estoy dando una gratificación o un pago a través de un sistema de bonificación. O sea, aquí tenemos un motivador externo poderoso y con el que vamos a tener que competir. Si hace unos años la pregunta para nosotros era, ¿por qué la gente no se registra en mi periódico y sí se registra en Netflix? ¿O por qué la gente sí no se registra en mi revista o mi periódico, pero sí lo hace en Uber? O sea, ¿por qué no me dan sus datos como lo hace con estas grandes y poderosas marcas? La pregunta en el futuro podría ser, ¿vamos a tener que pagarle a los lectores para que nos lean? Como lo está haciendo TikTok y Quai. O sea, vamos a tener que lidiar con unos jóvenes que van a llegar acostumbrados a consumir información a cambio de entretenimiento y a cambio de pago, que es bastante retador para nuestra industria y para la creación de nuevas narrativas. De hecho, les recomiendo este libro de la doctora Mary Aiken, Los ciberefectos. Ella expresa pues toda la preocupación que hay por el carácter impulsivo y compulsivo que nuestras sociedades están adquiriendo con el consumo de Internet y básicamente de plataformas y cómo va a ser un poco difícil el poder rescatar la atención de los jóvenes que van a ser nuestros clientes en el futuro. Ella pinta un panorama muy dramático de los toddlers, los chicos de 2 años, a quienes les dan un celular para callarlos, los shut up toys. Esos chicos van a ser muy difíciles de conquistar. Y a los adolescentes también van a ser muy difíciles de conquistar para los medios de comunicación. De hecho, lo que les mencioné al comienzo de la charla, la economía de la atención, el concepto de Simon y de Goldhaber, que dicen que tenemos una superproducción de información, una superproducción de contenidos y de narrativas, pero cada vez la atención es más pequeña, más reducida. Menos tiempo de permanencia en los artículos, menos tiempo de permanencia en nuestras plataformas, y eso nos hace que pensar de una manera mucho más disruptiva, de una manera mucho más audaz a la hora de presentar nuevos contenidos. Por eso les envío con Carla y con Julieta una lectura del profesor Teixeira que habla de modelos disruptivos en diferentes modelos de negocios. Y eso es todo. Nos quedan exactamente 12 minutos para preguntas. Julieta y queridos colegas, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pasar entonces, ahora sí empiezan a llegar las preguntas. Recuerden de usar el botón de Q&A y voy a volver a una que hizo Alex Castro ya hace un rato, que tiene que ver con, la pregunta de él es qué tanto tráfico llevan realmente a nuestros sitios, plataformas como TikTok e Instagram, y él dice que en el caso de Instagram, si la gente realmente hace eso de ir a la bio, y que a él le parece que son redes que no facilitan la posibilidad de llevar tráfico. Y yo pregunto por sobre esta, que es, entiendo que el tráfico es una de las opciones de valor que pueden dar estas plataformas, pero para ustedes, ¿cuál es la opción de valor que buscan al usar estas plataformas? La pregunta de quién es, Julieta, Es de Alex Castro. Hola, Alex. Muy buena tu pregunta. La lucha ahora es por cambiar las métricas. Nosotros estamos todavía muy dependientes de métricas de primera generación o métricas de alcance, como son páginas vistas y usuarios únicos, pero hay otras métricas que están empezando a desarrollar ya algunos diarios como The Financial Times y Economist, que están más relacionadas con
el engagement y el tiempo. Entonces, ellos están más preocupados no tanto por el alcance, sino por la frecuencia, frequency, recency y volume, la frecuencia y el volumen y cuándo fue la última vez que se visitó un medio el sitio del medio de comunicación. Es como una evolución de métricas que tenemos que hacer y desde mi punto de vista, plataformas como TikTok, plataformas como Quite nos van a ayudar como a hacer posicionamiento de marca, como awareness, con estas nuevas generaciones para que cuando tengamos que hacer la transición o ellos tengan que hacer la transición, nosotros ya no seamos ajenos a ellos, no seamos como el telégrafo, no la marca periodística, sino el dispositivo que ya dejó de ser. Eh, yo pienso que la táctica está por ese lado, por el awareness y posicionamiento de marca, pero no creo que TikTok y no creo que Quite nos ayuden a aumentar el tráfico, solamente a tener reconocimiento en esas audiencias y un entendimiento de esas audiencias. Debe haber alguien en cada redacción entendiendo por qué el short video está causando ese nivel de enganche o ese nivel de consumo tan alto que está produciendo. Pero no lo veo para usuarios únicos y para páginas vistas. De pronto en Instagram sí, con el Swipe App se puede, pero en estas dos nuevas plataformas no. Beatriz, primero pide si podés compartir el video que están grabando desde la casa los periodistas, y me imagino que esta pregunta está ligada, o asumo, Beatriz, es muy impresionante todo lo que contás y es muy impresionante la operación que tiene el tiempo, tanto en podcast como en video, y la pregunta es, ¿cuánta importancia tiene el production value? O sea, ¿cuánta importancia tiene para ustedes que esto esté bien producido o si son videos que se pueden producir de manera casera o con teléfonos? ¿Qué valor tiene lo posible frente a lo ideal, no? No, no, bueno, en eso sí somos muy exigentes. Digamos, los chicos de podcast me han hecho comprar a mí estos audífonos para que la calidad, porque yo tengo un podcast que no es muy exitoso, creo que lo vamos a tener que matar próximamente, pero en términos de calidad, ellos sí son muy juiciosos. Ellos demandan que el audio sea muy bueno, que se grabe en las mejores circunstancias y también en video pese al confinamiento y a que estamos grabando en casa y que hay algo de ser espontáneos, el criterio de calidad sí se debe mantener, ¿no? No podemos sacrificar esa parte y más porque como estamos en un modelo de suscripción digital y tenemos una propuesta de valor que cuidar, no nos podemos permitir el tiempo, claro, haciendo videitos caseros y cobrando mucho dinero por una suscripción. Ese tipo de cosas hay que salvaguardarlas todo el tiempo, ¿no? La calidad. Ok. Patricia Gallardo pregunta también si tenés algún ejemplo exitoso en algún medio que esté usando TikTok. Patricia, está mencionado en el Reuters, The Washington Post y también creo que The New York Times, pero he escuchado muy buenos comentarios de The Washington Post. El lenguaje es totalmente distinto y hay que atreverse a hacer cosas diferentes. En el caso nuestro del tiempo, nos ha costado un poco el construir una nueva narrativa porque es distinta, no es la narrativa tradicional con la que le llegamos a los 45 años, a los lectores de 45 años, sino a personas de 17, 15 años que van a tener o demandan otro tipo de narrativas. En eso a nosotros nos falta afinar mucho, pero The Washington Post lo ha hecho muy bien. Mientras llegan más preguntas, invito a hacer preguntas que nos quedan unos 6 minutos. Te pregunto yo, porque me imagino que hay una ecuación que todos piensan, que es, me meto en todas, entro a Kawaii, entro a TikTok, hago video, hago podcast. ¿Cómo definen ustedes cómo asignan, cómo priorizan y cómo asignan recursos, no? Bueno, hay un gran interrogante y es ¿cuál es tu norte estratégico? Si tu modelo de negocio va a ser alcance o va a ser conversión o ambos. Entonces, el peor de los escenarios es escoger ambos, pero porque demanda mucho. Y a partir de esa definición de cuál va a ser tu modelo de negocio principal, tú tienes que decidir, basado en data, bueno, en qué plataformas sociales vas a hacer presencia y de qué manera. Si te vas a quedar en Facebook,
¿Te vas a quedar en Facebook porque quieres ser el número uno en video digital o te vas a quedar en Facebook porque vas a traer tráfico a tu organización? O porque vas a estructurar un modelo de conversión, de traerlos para lograr convertirlos a suscriptores digitales. Y así con cada una de las plataformas. Ahora, los recursos son limitados, llevamos 2 años de pandemia o 2 años impactados por la pandemia, cerca de 14 meses. Entonces, vamos a tener que decidir qué hacemos. ¿Qué hacemos con tan poquitos recursos, con tan poquitos ingresos y con tan poquito personal? La respuesta, una de las respuestas es la automatización y esto produce mucho miedo porque es para algunos perder puestos de trabajo. Pero si analizan el caso de un periódico canadiense que se llama The Globe and Mail, ellos automatizaron todo el proceso de redes sociales y decidieron tomar esos periodistas que estaban en redes sociales y destinarlos a otras labores, a producción de contenidos para redes sociales o a distribución o a creación de contenidos para otras tareas. Yo pienso que con tanta demanda o explosión de plataformas, va a llegar un momento en que tú puedes automatizar Twitter y de pronto automatizar Facebook y de pronto destinar talento joven para plataformas como TikTok y como Paraguay. Ese puede ser una decisión gerencial acertada que te permitiría evolucionar un poco en tu mercado. Acá llegan más preguntas. Carlos Félix dice, hola José Antonio, cuando dices que los eventos en vivo han sido exitosos para ustedes, ¿lo comentas en términos de ingresos, audiencias o como un beneficio para tus suscriptores? Más que todo, Carlos, gracias por la pregunta. En términos de ingresos, porque trabajamos muy bien con el departamento de eventos y ha sido una forma de mantener algún ingreso para la organización. Y en términos de audiencia, porque estamos creando engagement con los suscriptores digitales. Y también, como dije en nuestro canal de YouTube, tuvimos crecimiento en ventas por publicidad, por el display de publicidad y por el pre-roll de publicidad, quiero decir. Y también aumentamos la base de suscriptores. Entonces el streaming ha sido exitoso. Ahora hay que examinar en todos esos formatos el tiempo de permanencia. ¿Cuánto tiempo se quedaron nuestros suscriptores o seguidores en cada transmisión? Porque a veces nos dejamos llevar por las métricas de la vanidad, que es un concepto que está en el libro de Cómo funciona Google, un libro que salió hace como 8 años. Entonces celebramos que tenemos muchos seguidores o que muchas visualizaciones, pero la clave está en ver cuántos permanecieron durante toda la transmisión o buena parte de la transmisión. Y ahora sí, llegamos a la última pregunta de la jornada de California, y se me corta, debe ser Alejandra, bueno, si estás por ahí, que dice, queda la impresión que trabajar en la redacción del diario El Tiempo es involucrarse en lo individual con una fuerte exposición en las redes sociales. ¿Cómo lidian entre el fortalecimiento de los perfiles personales y la marca? Uy, esa es una muy buena pregunta, Alejandra. En un comienzo teníamos el inconveniente de que la vanidad pudo más y entonces los periodistas o algunos periodistas publicaban la información primero en sus redes sociales y no lo hacían en la cuenta corporativa. Entonces se creó un manual de procedimiento en el que les inculcamos que la información primero estaba para El Tiempo, la cuenta corporativa, y después estaba en su cuenta personal. Y en algún momento, como uno de los KPIs, uno de los indicadores de gestión del desempeño personal, se creó como una especie de score de distribución. O sea, los periodistas estaban llamados a distribuir el contenido del Tiempo a través de sus cuentas personales y se les daba como un score. Y a partir de eso, pues tenían una mejor evaluación del desempeño. Pero después llegó toda esta narrativa de que, bueno, mi cuenta personal y mi cuenta personal. Entonces decidimos desmontar ese score y los invitamos a actuar de una manera responsable en su cuenta personal, no involucrar al medio de comunicación con opiniones, pero al mismo tiempo ayudar en el proceso de distribución. Entonces, ha sido como toda una tarea de evangelización, de autonomía y respeto, Alejandra. Y ahí vamos con buenos resultados. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Estuvo espectacular tu presentación y todas las respuestas a tantas preguntas.
Muchas gracias a todos, hoy terminamos muy puntual, es un éxito, un logro de la gestión. Nos vemos la semana que viene, misma hora, mismo canal, diferente expositor. No sé, José Antonio, si querés decir algo Yo, antes de... yo, yo quiero que el equipo salga y esté, que Julieta active su cámara y también Acá, sí, Julieta está ahí, también Alejandra, Alejandra, Horacio, Carla. creo que se me ha escapado Carla, pero bueno. Y agradecerles a todos por este momento de participación. Gracias a vos, José Antonio, gracias. Y quiero que Julieta muestre su pulsera Pulserita de la roja puerta. de la suerte porque antes de empezar el evento se le había caído y ella dice que si esa pulsera no está en su muñeca, el evento no funciona. Entonces ella hizo todo el esfuerzo por tener su pulsera y el evento salió bien. Yo tengo la verde de la esperanza, entonces ha salido bien. Julieta, Menos mal que lo solucionamos a tiempo, muestra tu pulsera, muestra ahí tu está, pulsera. ahí está. Bueno, entonces en 8 días, por favor, ustedes le dicen a Julieta que muestre, por favor, su pulsera. ¿Mm? Así, me la voy a cuidar con todo mi amor. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Gracias nuevo equipo SIP. Gracias José Antonio, Ale, Lili. Muchas gracias y que tengan una buena semana. Igual, bye. Bye bye. Adiós.